a todos los que nos acompañan. Estamos muy agradecidos que continúen en estas sesiones de capacitación. Y pues nada, me voy a permitir presentarles a Darío. Si me dan un segundito. Darío Hidalgo, ahorita, si no me equivoco, Darío está en Bogotá, en Colombia. Él es investigador y practicante de la movilidad sostenible de la ciudad vial con más de 30 años de experiencia como funcionario de gobierno, profesor universitario, profesional en organizaciones no gubernamentales y consultor en América Latina, Asia y África. Ingeniero civil con maestría y doctorado en planeación de transporte de la Universidad Estatal de Ohio en Estados Unidos. Y la verdad es que pequeña semblanza no habla de todo lo que Darío ha hecho. Por ahí, por ejemplo, en Google Scholar me fui a verlo, ¿no? Y tiene más de 100 publicaciones, está más de 1000 citas bibliográficas a sus trabajos y personalmente hemos seguido su trabajo. Yo lo vi en un congreso de la extinta STC de acá en Ciudad de México por ahí del 2013. Y nada, Darío, desde entonces, pues nada, somos súper fans de tu trabajo y te agradecemos muchísimo que lideraras esta misión. No, pues un agradecimiento muy grande. Pues primero expresar mi solidaridad con las personas que desafortunadamente fallecieron o quedaron heridas en el desastre de la línea 12 en la Ciudad de México, y también hay otro puente en otra ciudad que ha tenido problemas, y son temas que realmente hacen que uno piense dos veces sobre la ejecución y la gestión de los proyectos de transporte público en las ciudades, de lo cual vamos a hablar un poquito hoy. Y pues les hablo desde un país que en este momento está pasando también por una crisis con bastante protesta social y problemas en lado y lado, desde vandalismo hasta brutalidad policial, que pues realmente no están bien, pues resultado de muchos años de dificultades y que han visto acrecentadas por el COVID. Pero a pesar de las dificultades y lo que tenemos en este momento, la verdad nosotros necesitamos movernos hacia algo que realmente nos una, que nos lleve hacia adelante. Y, y pues el tema que la estrategia Misión Cero promueve, pues hace parte de las cosas importantes por las cuales hay que trabajar. Cero muertes viales es lo único aceptable, no podemos aceptar algo menor que eso. Y ese concepto, que es muy poderoso, pues nacido en Suecia y extendido por todo el mundo, de que realmente tengamos un imperativo ético con respecto a la seguridad vial, y que no aceptemos ninguna muerte en el tráfico, porque pues ya sabemos que todas son prevenibles, que existen mecanismos para prevenir todas esas muertes. Pues lo extendemos a través de un proyecto que iniciamos este año aquí con mi esposa, con mi familia en Bogotá, y es que llevemos esa visión a 3 ceros, no solo al 0 muertes viales. ¿Por qué 3 ceros? Pues básicamente porque tenemos problemas sociales graves que van más allá de la seguridad vial, y tenemos problemas ambientales graves que van más allá de esos problemas sociales y de inseguridad vial que tenemos que atender. En las estadísticas colombianas, que no son muy diferentes a las que uno puede encontrar en las ciudades mexicanas, en el país México, que es un poco más grande que Colombia en términos de población y economía, eh, pero nosotros tenemos problemas muy serios, que son pues la base de esa protesta social. Es que 37% de los colombianos están clasificados como personas en pobreza monetaria y 14% en pobreza extrema, y esos eran los datos del 2020 y hasta el inicio del año 2020, y con el problema de la pandemia durante todo el 2020 y este inicio del 2021, desafortunadamente esas cifras son aún más graves. Eh, Tenemos 6 millones de personas adicionales que ingresaron a estas estadísticas de pobreza como consecuencia del COVID-19. Tenemos por el otro lado más de 15.000 muertes de forma prematura por exposición al aire contaminado en nuestras principales ciudades.
Eso tampoco es aceptable, ni la pobreza extrema, ni la muerte por contaminación del aire. Y tuvimos en el año 2020 5.400 muertes viales en motocicleta, en atropello a peatones, atropello a ciclistas, incluso algunos ocupantes de vehículos, pero principalmente esos actores vulnerables. Entonces, pues uno no puede trabajar exclusivamente en el ámbito de la seguridad vial, también es necesario a través de la movilidad sostenible trabajar en los temas de contaminación del aire y cambio climático y trabajar en los temas de inclusión. Por eso 3 ceros, porque si logramos avanzar en mejor caminata, mejor bicicleta y transporte público de calidad, con condiciones de seguridad, le apuntamos a esos 3 ceros. Vamos a tener menos siniestros viales, menos emisiones contaminantes de los vehículos y por lo tanto menos contaminación del aire, menos consumo energético y emisiones de gases de efecto invernadero, menos congestión, que es lo que se preocupa muchísimo la población y las autoridades, y vamos a tener menos exclusión, que tal vez es una dimensión que no siempre tenemos en la mira el tema de inequidad social es fundamental y por eso tenemos que trabajar activamente en esa área. Entonces, Visión Cero, que es una pequeña fundación que, que, que inicia este año, trabaja en esas 3 dimensiones a través de buscar ese mejor acceso de personas y productos y que su huella sea cero. Cero fatalidades, cero emisiones y cero exclusiones. Y eso pensamos que lo logramos, pues y es la evidencia de muchos años de trabajo, de estar metido en este ambiente de la movilidad sostenible a través de una combinación de acciones. Evitar los desplazamientos largos e innecesarios, y eso tiene que ver con el desarrollo urbano y con el uso de tecnologías de información, lo que estamos haciendo hoy. Hace 4 años me tocaba viajar para estar con ustedes, hoy podemos hacer estos webinars de manera frecuente porque tenemos esa oportunidad, y eso también se puede hacer en las ciudades, combinar el trabajo presencial con el trabajo a distancia, el estudio presencial con el estudio a distancia, pero sobre todo tener ciudades mucho más compactas, lo que en París el profesor Moreno de la Sorbona llama ciudades de 15 minutos, el profesor Carlos Moreno. Es tener ciudades más compactas, que las cosas estén más cerquita, que no tengamos que hacer desplazamientos tan largos. Cambiar las tendencias, con el crecimiento económico crece el uso del vehículo particular, crece el uso de las motocicletas. En Colombia es muy alto el crecimiento del uso de motocicletas. Necesitamos cambiar esa tendencia al crecimiento de la motorización individual hacia más viajes a pie, en bicicleta y en transporte público, pero que esos viajes a pie y en bicicleta especialmente sean viajes mucho más seguros. Y tenemos finalmente que mejorar las tecnologías y las operaciones del transporte para que las emisiones sean menores y para que la calidad del servicio sea superior. ¿Qué trabajamos? Pues trabajamos en la eficiencia de los sistemas de transporte público, en la seguridad vial, en la protección del medio ambiente, en la inclusión social y en salud pública. Y a eso es de lo que vamos a hablar un poquito en el resto de esta presentación. Voy a concentrar esta segunda parte de la presentación en el concepto Visión Cero de seguridad vial que compartimos con la estrategia Misión Cero y que ustedes promueven, y para lo que estamos un poco en esta reunión el día de hoy. El segundo decenio de acción de la seguridad vial se dio el año pasado. En medio de la pandemia, la Asamblea General de Naciones Unidas se reunió virtualmente y aprobó un cambio al Objetivo de Desarrollo Sostenible que estaba para el año 2021, lo extendió hasta el 2030 con un 50% de reducción de muertes y lesiones en el tráfico. Y esa es la meta a la cual tenemos que apuntarle como meta volante, como meta intermedia. No es la meta definitiva, la meta definitiva es cero, y este grupo de Naciones Unidas, que la Organización Mundial de la Salud que lo promueve, establece que ojalá esa meta de cero sea nuestro objetivo al 2050, pero al 2030 que por lo menos reduzcamos a la mitad. No lo logramos en el decenio pasado, fracasamos,
en esa meta en el decenio pasado, tenemos un nuevo decenio para buscarla y lograrla, y porque realmente no fue posible. El mundo ni siquiera estabilizó ese número de muertes viales, creció año tras año, y la última estadística un poco desactualizada de Organización Mundial de la Salud consolidada hasta el año 2016, y seguíamos creciendo. Posiblemente con la pandemia, y ahora vemos unas estadísticas de Colombia, bajó en todo el mundo, pero no bajó al 50%. Y con la reactivación de la actividad, lo que estamos viendo es que está subiendo nuevamente. Esta subida fue muy alta en el sur asiático, especialmente en la India y otros países, Bangladesh, Pakistán, eh, 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 Tailandia y otros países del sur asiático y el sureste asiático, que realmente se incrementó muchísimo. En África viene también en ascenso. En las Américas, en Norteamérica, México, Suramérica, América Latina, ha estado relativamente estable. Ahora vamos a ver las estadísticas de Colombia, aunque un poquito hacia arriba. Y Europa, en cambio, bajó. ¿Y qué hizo Europa distinto? Pues aplicó estas estrategias de visión cero que vamos a hablar a continuación. Esta es la estadística colombiana. Como ven ustedes, logramos apenas una estabilidad después del 2016, que fue el punto más alto, se logró cierta estabilidad. En el año 2020 logramos una reducción, pero la expectativa para el 2021, para el cambio, con el cambio de mayor actividad, es que nuevamente suba. Y la meta, en la línea azul, pues quedamos lejísimos de la meta. Ahora nos toca preparar un nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial, y seguramente tendremos que hacerlo equiparable con la meta de reducción del 50% en fatalidades globales. ¿Y dónde se producen esas principales fatalidades? Es increíble, en Colombia con el uso de la motocicleta tenemos la mayor proporción de fatalidades, y muchas de estas motocicletas en choque contra objeto fijo. Y esto da un tema muy fuerte, de que el tema de la pericia para manejar las motocicletas y los frenos de la motocicleta, las condiciones de frenado de las motocicletas generan bastantes problemas. Pero no solo mueren motociclistas, mueren muchos peatones en atropello por motocicleta, en atropello por vehículo automotor, en atropello por camión, en atropello por camión de carga. Ustedes les dicen camiones a los autobuses. Entonces, los dos tipos de camiones que afectan muchísimo a los peatones y también afectan un poco a los ciclistas y a los motociclistas. Si uno ve verticalmente este cuadro, el 39% de las muertes están generadas en choques de motos y carros. Pero si uno ve horizontalmente, los ocupantes de los carros no son los que más sufren dentro de estos, sufren las personas que están fuera de los carros. Entonces, algo tenemos que hacer con no solo mejorar la seguridad del carro, sino también mejorar las condiciones para esas personas fuera de los carros. El segundo decenio, que fue aprobado por Naciones Unidas, reconoce un poco los aprendizajes que tuvimos en el decenio pasado. A pesar de que fracasamos en la meta, tuvimos muchos aprendizajes. Y el principal aprendizaje es que si nos enfocamos en sistemas seguros y visión cero, como lo han hecho las ciudades, los países europeos, podemos encontrar soluciones de seguridad sostenibles y de largo plazo. Y que esto no se logra solo con la política nacional, sino también se necesita la colaboración de organizaciones no gubernamentales, el sector privado, grandes empresas y el mundo académico que apoyen esta gestión. No es un tema de corresponsabilidad, y ese es uno de los grandes aprendizajes y de lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Y fue lo que hizo básicamente Suecia. Suecia logró, a través de la aplicación de estos principios de visión cero, desacoplar el crecimiento de la utilización de vehículos de las muertes viales. La utilización de vehículos sigue subiendo, pero las muertes viales siguen bajando. ¿Y qué es lo que hace esto posible? Ustedes pueden encontrar esta información en documentos como el documento de sostenibilidad y seguridad de el Instituto de Recursos Mundiales y el Banco Mundial, la iniciativa GRSF. Pueden encontrar allí
los principales temas que hacen esto posible, que la visión cero en seguridad vial sea posible. Y los principios son muy claros. El primero de todos es un principio ético. Ninguna muerte es aceptable. ¿Cuántas aceptamos? Ninguna. No podemos decir que podemos aceptar un muerto. No, todas las muertes son evitables. Pero que las personas cometemos errores, entonces el sistema tiene que apoyar a las personas porque las personas naturalmente cometemos errores. Tenemos límites al impacto. A alta velocidad sufrimos lesiones graves y lesiones fatales. Y que toda esa responsabilidad de la seguridad vial no es solo del conductor del vehículo, es una corresponsabilidad del sistema. Cómo se construye la vía, qué condiciones tiene el vehículo, qué capacitación tiene el conductor, qué capacitación y comportamientos tienen también las personas fuera de los vehículos. Ahora, el sistema no necesariamente previene los choques, ¿no? Lo que busca es que si alguno de los elementos falla, por ejemplo, la parte más débil del sistema somos los humanos. Si el humano falla, otros componentes del sistema ayudan para que las heridas no sean graves ni sean fatales. Otra referencia importante para todos estos conceptos es este documento de la OSD, del International Transport Forum, que habla sobre cómo lograr ese avance que ya han logrado estas ciudades en Europa. Entonces, no se trata de prevenir todos los choques, sino los choques que generan muerte y heridas graves. No se trata de reducir el número de muertes, se busca que sea cero. No se trata de responder a los problemas poquito a poco, se trata de atender los riesgos y de hacerlo de manera sistemática. No se trata de que seamos usuarios que cumplimos las normas, eso hace parte de, pero no es el tema central. Se trata de entender que somos vulnerables, cometemos errores y somos falibles y que el diseño condiciona el comportamiento. Entonces tenemos que diseñar de manera que los errores no resulten en muertes y heridas graves. Y que esto no es un tema de responsabilidad individual de los usuarios, sino de responsabilidad compartida en la operación y el uso del control. Y no es un tema de intervenciones aisladas, sino de que los componentes se apoyen unos a otros y logren sinergia, es decir, logren un mejor resultado que cada componente por separado. Y el tema más importante para gestionar en la visión cero es el tema de la velocidad. Lo que sabemos y la evidencia es súper clara es que a más velocidad, mayor riesgo fatal. Que a 50 kilómetros por hora un peatón normal tiene 15% de probabilidad de sobrevivir a un atropello, pero que a 30 kilómetros por hora esa probabilidad se incrementa al 85%. Por eso donde hay muchos peatones alrededor de las escuelas, alrededor de las instituciones de salud, en los barrios donde hay mucho comercio, la velocidad máxima no debe ser más de 30. ¿Por qué? Porque el riesgo a una velocidad mayor de muerte es fatal. Y en las vías principales, en los corredores principales, la velocidad no debe ser mayor de 50 porque la mezcla de una velocidad mayor produce más muertes. Esa es la recomendación global, es la recomendación que promovemos muchísimos que trabajamos en este tema y es algo que ha venido siendo adoptado en algunas partes, en la Ciudad de México con el reglamento de tráfico de hace unos años y en la Ciudad de Bogotá que adoptó el tema de visión cero con la promoción que hizo Bloomberg Philanthropies, el World Resources Institute y otras instituciones. Bogotá trajo a la política pública distrital el tema de Visión Cero y creó el programa de Visión Cero Bogotá, donde tuve la fortuna de apoyar como asesor la creación de esa política pública en la ciudad de Bogotá. Esa política pública, y la pueden conseguir ustedes en la página web de la alcaldía, tiene el Plan Distrital de Seguridad Vial, que es un decreto distrital que tiene unas condiciones que son específicas, que hereda bastantes de estos principios que hemos venido hablando y los adapta a las condiciones propias de la ciudad de Bogotá. Y tiene varios programas para mejorar la institucionalidad y la gestión, para mejorar el comportamiento de todos los actores de la vía, para atender a las víctimas, que es algo esencial,
para diseñar la infraestructura de una manera más segura y para ejercer control sobre los comportamientos inseguros, que son de la minoría, pero son los que generan el mayor riesgo, especialmente el exceso de velocidad. Bogotá, gracias entonces a la implantación de esta estrategia, de este plan Visión Cero, logró pasar de una estabilidad en el número de muertes, que era muy alta, por encima de 500 muertes al año, a 4 años consecutivos en reducción. En esta gráfica no está el 2020, porque el 2020, pues, afectado por la pandemia, se reduce más por la pandemia que por esta gestión de Visión Cero, pero fueron 3 años consecutivos antes de la pandemia la baja, cuando antes teníamos subidas y bajadas año tras año. En donde no nos ha ido tan bien es en el tema de ciclistas. En el tema de peatones ha sido extraordinaria la reducción de muertes de peatones y de motociclistas, por lo menos una estabilidad cuando veníamos al alza de una manera importante. Pero en el tema de ciclistas, de usuarios ciclistas, no la hemos logrado. Ha venido aumentando año tras año, aunque de una manera menor que el incremento que ha tenido el uso de la bicicleta en la ciudad de Bogotá. Bogotá pasó de tener menos de 3% de usuarios de bicicleta en el año 2011 al 7% en la última encuesta de movilidad en el año 2019, y en este año de pandemia se ha incrementado incluso un poco más. Cosas que ha logrado la ciudad de Bogotá con la estrategia, con el plan Visión Cero, es que logró pasar de que la mitad de los días de la ciudad tenían muertos en el 20, perdón, repito, solo 31% de los días, el 70% de los días eran días sin muertes, 31% de los días eran días sin muertes en el año 2016, y el número de días sin muertes viales pasó al 52% en el 2020. Y lo que hacía el secretario de Movilidad, desafortunadamente ya no lo hace, hay un cambio normal de administración, el nuevo secretario está utilizando otras estrategias de comunicación, pero el secretario anterior, Juan Pablo Carejo, publicaba todos los días cuál era el resultado de inseguridad vial. Y pues celebrábamos todos los días cero, al punto de que llegamos al 52% de los días en cero en el año 2020, lo cual es bastante importante, un incremento bastante importante. Y se puso velocidad máxima en algunos corredores de la ciudad, en 10 corredores, y eso permitió una reducción de 38% en el número de fatalidades, esos corredores que eran los corredores más inseguros. En el año 2020 este tema se extendió a toda la ciudad. En este momento la velocidad máxima de todas las arterias de Bogotá es 50 kilómetros por hora. Eso es un avance bien importante, y pues esperamos que no sea solo durante el tema de la pandemia, sino que se extienda en el tiempo. Y otras ciudades colombianas han replicado esta experiencia. La principal de ellas, la ciudad de Medellín, que también empezó a publicar sus estadísticas día a día y adoptó la Visión Cero como parte de su política de movilidad. ¿Qué podemos seguir avanzando? Pues que se mantenga ese límite máximo de 50 kilómetros por hora, que mejoremos un tema de la gestión de las cámaras de fotodetección, acá las llamamos cámaras salvavidas, porque tienen algún tema legal de la aplicación de la norma, pero siguen siendo utilizadas para por lo menos preguntarle al dueño del vehículo, no para culpabilizar al dueño del vehículo, sino por lo menos para preguntarle al dueño del vehículo quién iba, si iba manejando o no el vehículo cuando fue capturado por la cámara de fotodetección. Falta hacer un ajuste legal, toca volver al Congreso para un ajuste legal, y un tema muy importante con el cual he estado trabajando en los últimos 3 años es que los vehículos sean más seguros en Colombia a través de la adhesión al Foro Global de Armonización de Estándares Vehiculares, que es otro de las recomendaciones de Naciones Unidas, es adoptar estos instrumentos jurídicos para avanzar en seguridad vial, y en particular unirse a este acuerdo del Foro Mundial de Armonización de Estándares Vehiculares,
el acuerdo de 1958, que es básicamente que los vehículos que vendemos en nuestro país tengan las mismas condiciones de los mismos vehículos que se venden en Europa, pero que los que se venden en nuestro país no necesariamente tienen elementos clave como el control electrónico de estabilidad o mayor número de bolsas de aire que los vehículos que se venden en Europa. Y eso es lo que hemos venido promocionando y trabajando. Esas prioridades de Naciones Unidas son básicamente sobre estos 6 elementos. Colombia ya tiene una buena regulación de anclajes y cinturones, sistemas de retención. Hay que fortalecerla, pero necesitamos que los vehículos tengan protección al choque frontal, protección al choque lateral. Eso no lo cumplen los vehículos que se venden en nuestro país de manera obligatoria, que tengan el sistema de control de electrónico de estabilidad, que además incluyan sistemas de protección a peatones y mejoren la sujeción de las sillas infantiles. Ya hay 40 de 193 países de miembros de la ONU que aplican 7 u 8 de los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Ni México ni Colombia estamos ahí. Necesitamos estar allí porque es algo importante para proteger no solo a los ocupantes, sino a las personas fuera. Que estos carros, camperos y camionetas en Colombia causan 5 muertes por día. Y si tuvieran estas condiciones, ese número sería por lo menos un 80% menor. Y eso es a lo que queremos apuntarle, porque hay muchas ideas que están ahí en el aire que realmente no son tan válidas, y es que los carros nuevos son más seguros. Eso no es necesariamente cierto. Un carro nuevo con malas condiciones de seguridad seguirá siendo inseguro, así sea nuevo. También que los carros más costosos son más grandes, son más seguros. No es cierto en todos los casos. Hay carros grandes que no cumplen condiciones de seguridad. Por eso nosotros insistimos en requerir que tengan todos estos elementos de seguridad, y que no es suficiente con que sean revisados en la certificación técnico-mecánica, porque un carro que es malo de origen, así tenga revisión técnico-mecánica, no va a mejorar. En Colombia podemos reducir muchísimo, muchísimo las muertes viales, y pues en cualquier país en América Latina, si los carros cumplen esas condiciones. Entonces, nuestro reto aquí en Colombia, en México, en todas partes, es que logremos esa reducción de 50% de fatalidades al 2030 a través de esta adopción de sistemas seguros visión cero. Aquí en Colombia tenemos la oportunidad de que en este momento está en discusión el nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial, y esperamos que adopte e incluya estos lineamientos del nuevo diseño de acción, que tiene las mismas bases del diseño pasado con ese aprendizaje: mejores instituciones y mejores datos, infraestructura diseñada para la seguridad, mejores comportamientos a través del licenciamiento y el control, sobre todo con el control. Las cámaras son muy, muy importantes para ese control, mejores vehículos y atención oportuna a las víctimas. Yo pues estoy muy agradecido por esta invitación, por compartirles algo de los conocimientos y el trabajo y los éxitos que hemos tenido con la aplicación de Visión Cero en Colombia. Adelante entonces con la sesión de preguntas. Mil gracias, Darío. A todas y a todos recordarles que ya sea que levanten su mano para darles acceso al micrófono, o que escriban su pregunta en el chat y nosotros le hacemos llegar a Darío. Yo quisiera iniciar, Darío. Adelante, Hay un mito, bueno, quién sabe, ¿no? Ahí el Centro Mario Molina ha hecho una discusión, pero generalmente cuando llegamos a hablar de bajas velocidades, nos dicen que eso se contrapone con el objetivo de cero emisiones, ¿no? Que si nos trasladamos a bajas velocidades dentro de la ciudad, estamos generando más contaminantes, y esto se contrapone. Es un buen mito, y es un mito porque realmente el problema no es ir a baja velocidad. El problema es las discontinuidades en la velocidad, las aceleraciones y los frenados. Las emisiones más importantes se generan en la aceleración y el frenado, y no a la velocidad promedio. Y lo que hay en términos de velocidad es una curva, una curva.
A muy baja velocidad, si hay un mayor consumo de combustible y por lo tanto unas mayores emisiones, pero hay una velocidad que es óptima entre 35 y 50 kilómetros por hora, que es la velocidad a la cual se consume, es la mayor eficiencia de los motores de combustión interna, pero pasamos de 50 kilómetros por hora y vuelve a subir. Entonces, ir a 70 kilómetros por hora son también muchas más emisiones que ir a 50. Entonces, sí es cierto que a muy baja velocidad y con mucho frenado y aceleración podemos tener más emisiones, pero, pero resulta, pues, un ambientalista, pues no puede ser ambientalista solo de la calidad del aire, también debería ser ambientalista de la preservación de la vida en la vía. Entonces lo que tenemos que ver es que en forma conjunta la velocidad es un hecho que a unas velocidades razonables y sobre todo si tenemos flujo continuo, si no tenemos tanta aceleración y frenado, a velocidades razonables, 35 kilómetros por hora, podemos tener muchas menos fatalidades que a velocidades más altas. Pues eso es lo que hay en la ciencia detrás de esto, pero me parece un balance injusto, ¿no? Entonces, pues es que que es más grave morirse por contaminación del aire, que es todo un proceso indirecto de todo, que por un atropello. Pues no sé, creo que por lo menos merece un debate y hay muy buena evidencia en una publicación reciente del Banco Mundial, desde hace un par de meses, que trata de mirar las dos cosas en conjunto, no solo mirar la velocidad para la seguridad vial y la velocidad para las emisiones, sino mirar las dos cosas en conjunto. Y concluye el Banco Mundial, el GRSF, el Global Road Safety Facility, que es mejor ir a velocidades moderadas. Mil gracias, Darío. En el chat nos están haciendo una pregunta. Antonio García, mil gracias por tu pregunta. El aspecto de la educación vial es fundamental para incidir en reducir los accidentes viales. ¿Cómo podemos incluir la educación formal en este tema? Es un tema importante, pero es muy insuficiente. No, es insuficiente. Ustedes que viven más cerquita de Estados Unidos y cruzan la frontera más frecuente, el mismo conductor de un lado de la frontera se comporta de una manera y del otro lado de la frontera se comporta de otra. Entonces no es tanto un problema de educación, por supuesto la educación es básica y es importante, sino también del diseño, de la infraestructura y del control que se ejerce sobre los comportamientos. Más que educar a niños para que pasen la calle, necesitamos calles que sean seguras para todos, incluyendo a los niños. Más que estar haciendo spots de televisión sobre el comportamiento, es más importante estar encima de esa pequeña fracción de personas, porque es una minoría que son los que incumplen las normas viales. A ellos ya no los vamos a educar, ya están incumpliendo, ya están incumpliendo. Ese grupo de personas lo que necesita es un control a través de las cámaras que nosotros denominamos cámaras salvavidas y un control real. Nosotros podemos decirle, pórtate bien, pero las personas muchas veces, ese grupo de personas que son los infractores, con solo el concepto de pórtate bien no es suficiente. Es necesario controlarlos y que tengan un castigo por su comportamiento inadecuado y internalicen los riesgos de la inseguridad vial. Entonces tenemos una experiencia extraordinaria con el tema de conducción en estado de embriaguez en Colombia. Era normal, era muy normal hace 40 años. No había mucho control, no había mucho, y culturalmente aceptado. Incluso pues está la canción de Rubén Blades, que seguramente algunos de ustedes han escuchado de Decisiones, que el borracho está convencido que tiene más control al manejar. Por supuesto, en la canción se mata porque, pues, ¿qué pasó? En Colombia se logró a través de un incremento muy fuerte de las multas por conducir en estado de embriaguez y mayor control a ese comportamiento, se cambió el tema. Actualmente en la ciudad de Bogotá, el medio por ciento de personas eh, que a través de un estudio de la Universidad Johns Hopkins y la Universidad de los Andes se encontró con contenido alcohólico
al conducir. Es decir, esto ya no es un problema grave, lo era. Y ya culturalmente ya rechazamos este tema cultural, lo rechazamos, el tema de no nos subimos a un carro con una persona que está ebria, lo rechazamos. O pedimos ayuda en caso de que hayamos tomado para que alguien conduzca nuestro vehículo y los seguros prestan ese servicio. Entonces la educación es importante, pero el control lo es muchísimo más y tiene en la literatura muchísimo más efecto el tema de control que el tema de educación directamente. Mil gracias, Darío. Nos pregunta Guadalupe Peñuori, un abrazote hasta allá, hasta Hermosillo. Me pareció muy importante la política de cámaras salvavidas. De esta manera, el ciudadano no lo ve como un elemento meramente recaudatorio. ¿Nos podrías informar cómo funcionan? Sí, ese es uno de los puntos centrales. Desafortunadamente, antes de este programa de cámaras salvavidas, algunas municipalidades, no la ciudad de Bogotá, pero otras en Colombia, pusieron cámaras que eran más recaudatorias que cámaras para controlar comportamientos riesgosos. Eso llevó a que el gobierno nacional expidiera una ley sobre los dispositivos electrónicos, que el propósito de estos dispositivos electrónicos no fuera recaudar, sino fuera generar mejores condiciones de seguridad vial, y que entonces tenían que ponerse la localización de acuerdo con un estudio de siniestralidad de los puntos negros para que las cámaras estuvieran ubicadas donde pudieran tener el mayor efecto, que las cámaras queden completamente identificadas con la señalización y incluso en las plataformas está perfectamente identificado dónde están las cámaras, que existan las cámaras adecuadamente calibradas, que no sea cualquier cámara, que tenga un proceso de calibración certificado y que exista debido proceso para la persona que está sorprendida en exceso de velocidad. Ahí tenemos un lío y es que en este momento pues lo que se identifica es un vehículo, no una persona. Entonces pues se cita al propietario del vehículo, no como culpable de la infracción porque pues no sabemos si él iba manejando o no, pero simplemente para informar que fue sorprendido ese vehículo en exceso de velocidad y que informe si él era el conductor o no lo era. Está funcionando de esa manera en este momento. El nombre cámaras salvavidas es el resultado de precisamente de todo este proceso, que el propósito de las cámaras no es recaudar dinero, sino es salvar vidas. Y han tenido un efecto muy bueno en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, donde se aplican porque sí tienen ese efecto disuasorio de comportamientos riesgosos y han permitido que se reduzca un poco la siniestralidad en los corredores donde están ubicadas las cámaras. Por supuesto, no hay en todas partes, solo hay en determinados puntos, pero están ayudando en la reducción de fatalidades y heridas graves. Mil gracias, Darío. Y súper importante porque además pareciera una política impopular, ¿no? El Es, tener las cámaras. Sí. sí, es impopular porque uno piensa que lo van a multar a uno y Ujú. que uno puede en algún momento estar descuidado y se le fue la mano. No, pero el tema es tener cuidado todo el tiempo. Y si tenemos cuidado todo el tiempo, la multa es cero. Claro. Nos pregunta Débora. Débora, mil gracias por estar por acá. Saludos ahí a la bandita que nos acompaña de Jalisco. Nos pregunta, ¿qué hacen ustedes en Colombia para reducir las muertes en motociclistas? Es el tema más complicado, el de mayor incidencia en la siniestralidad en Colombia. Más del 50% de las fatalidades son de usuarios de motocicleta y afectan a peatones y ciclistas también. Entonces, la política pública con respecto a las motocicletas ha estado encaminada a tres temas básicos. Uno, el fortalecimiento del proceso de licenciamiento de los motociclistas, que tengan mejores condiciones para poderles otorgar la licencia. Esto en el momento todavía no se está aplicando, pero se va a aplicar un examen práctico de conducción, no un examen que muestre que la persona que va a recibir licencia efectivamente puede maniobrar la motocicleta en curvas y frente a obstáculos y poder, ese tipo de cosas y frenado.
Entonces el examen se va a empezar a aplicar el próximo año. Es un tema bien importante el examen de conducción. Una cosa que se viene haciendo de manera muy fuerte es el uso de elementos de protección, el casco adecuado y otros elementos de protección como pecheras, coderas, rodilleras, porque el motociclista es la carrocería de ese vehículo. Entonces, en una caída, pues sufre directamente y el casco es algo muy importante. Hay una reglamentación más especial sobre el casco, que los cascos tienen que cumplir unas condiciones mínimas y además hay unas multas fuertes por no solo por no llevar el casco, incluso llevando casco, si el casco no está bien abrochado, bien utilizado, se incrementaron las multas para ese tema. Y el tercer elemento es motocicletas que ofrezcan mejores condiciones de seguridad. En este momento es de carácter informativo. Todas las motocicletas que se venden en Colombia en la publicidad deben informar si tienen frenos ABS y si tienen encendido automático de las luces cuando la motocicleta está en movimiento. Pero se quiere hacer obligatorio estos dos elementos. El freno ABS es importantísimo. La evidencia internacional muestra que un freno reduce que el freno ABS reduce. Mi gata quiere participar en la presentación en este momento. Eh, el freno reduce hasta en 30% la siniestralidad por choque. Es muy importante. Nos pregunta Sonia que qué opinión le merece un sistema de control ciudadano. Muy buen punto. Y hemos aprendido de control ciudadano, sobre todo en Estados Unidos, donde el tema del control policial es muy controversial por temas relacionados con eh, la persecución a población de color y población no blanca, por ponerlo de otra manera. Eh, Ese tema entonces en Estados Unidos han promovido el tema de control comunitario y es algo que es posible. Yo no tengo mucha experiencia en el tema, pues he estado centrado en que sean las autoridades de policía que tienen las ciudades, el apoyo de la Policía Nacional en el caso de Colombia, que sea el tema, pero el control comunitario puede ser útil. Hay un tema que la comunidad puede ayudar muchísimo y es identificar las fallas que tenga la infraestructura, si faltan cruces peatonales que deben ser primordialmente a nivel. El tema de las puentes peatonales es un tema que favorece a los carros, no favorece a los peatones, pero donde haya cruces necesarios y no existan, donde las condiciones de las banquetas no sean adecuadas y deban ser mejoradas, donde hay invasión de las banquetas. Ahí las comunidades pueden ayudar mucho porque es su experiencia del día a día y donde vean comportamientos inadecuados como exceso de velocidad de manera frecuente, ayudar en la identificación de esos puntos para que las autoridades puedan ejercer el control. Pero yo creo que podríamos avanzar algo más en control comunitario. De pronto, si en este grupo hay personas que tienen más conocimiento, podemos aprender de ese concepto. Mil gracias, Darío. Alejandro Acosta nos pregunta, ¿se puede revertir el aprendizaje o estilo de vida de la ciudadanía obtenido actualmente en una ciudad con altas velocidades en sus vías? Y nos pone, por ejemplo, Monterrey, Nuevo León. Sí, sí se puede, pero es un proceso. Es un proceso de entender, por ejemplo, de entender que la velocidad es tan riesgosa como el consumo de alcohol. Ya lo hemos avanzado mucho en entender que el consumo de alcohol es riesgoso, pero todavía tenemos un acercamiento muy raro con la velocidad. Admiramos la velocidad, admiramos a los conductores de Fórmula 1 y a los motociclistas de MotoGP y creemos que eso es conducir bien, pero conducir bien es realmente proteger la vida. Y ya sabemos que las mujeres son mejores conductoras que los hombres porque principalmente tienen esa actitud de cuidado, se envuelven menos en incidentes viales que los hombres por kilómetro recorrido, porque no tienen esas actitudes de alto riesgo y comportamiento que es donde debemos cambiar. Nosotros no debemos pensar que manejar bien es manejar rápido, manejar bien es manejar seguro, eso es manejar bien.
Entonces, hay un tema cultural de cambio gradual que tenemos que hacer en nuestra sociedad, que pasa desde la educación que nombraba alguien al principio, el control y el entendimiento en conjunto que la velocidad es el mayor riesgo de muertes y heridas graves en el tráfico. Pero es y un proceso que tenemos que cambiar entre todos. Y allí la industria automotriz tiene un papel que jugar, es dejar de promocionar los vehículos como objetos para ir rápido, sino para objetos para moverse seguros. Ya hay algunas marcas cambiando, no todas. Nos preguntan que cómo se puede combatir los siniestros viales al mismo tiempo que garantizamos accesibilidad universal en las ciudades. Muy importante. Está en la visión 3.0, pues que habla de que la accesibilidad sea para todos, especialmente peatones de todo tipo, incluyendo peatones que tienen movilidad limitada, que por su movilidad limitada necesitan el apoyo de una silla de ruedas o el apoyo de otros elementos para poderse movilizar. Si diseñamos la ciudad de manera que es amigable con todos este tipo de peatones, vamos a terminar con una ciudad más segura para todos. Y ese concepto es importante, y diseñar para los niños a 90 centímetros, diseñar para los adultos mayores, porque la ciudad tiene que ser incluyente y tiene que ser para todos y no solo para quienes tengan mejores medios para movilizarse. Entonces, el diseño seguro es un diseño incluyente, por definición. Mil gracias. Te voy a compartir las últimas dos preguntas de un jaloncito. Nos pregunta Antonio García, los accidentes viales en los cruceros nivel ferrocarril automóvil han ido en aumento en las zonas metropolitanas. Se han invertido grandes recursos en ciencialización y las estadísticas siguen a la alza. ¿Cómo podemos mitigar el número de gravedad de estos accidentes? Y Belén nos pregunta, ¿considera el sistema uno por uno apto para los peatones, específicamente para personas con discapacidad? No sé si en No Colombia entendí también le la llaman. pregunta uno por uno. Si me Ok, la... uno por uno es como estos cruceros de cuatro altos, en Ah, donde no hay ya. semáforo, pero todos tienen que hacer alto al llegar. Sí, ambos temas son temas de procesos y aprendizajes, buena señalización y apoyo en el control, y tienen que ir acompañados de formación comunitaria para que entendamos tanto el problema de los cruceros con ferrocarril como el problema de los pares en todas las direcciones. Eh, realmente el tema de los cruceros ferrocarril, el tema pues básico es que efectivamente todos esos cruceros tengan las barreras, la señalización, las alarmas, la campana que anuncia, y que entendamos desde la conducción de los carros, las motocicletas, que la invasión en esos puntos puede ser de riesgo. Entonces, es un proceso que tiene que seguirse reforzando con el apoyo a la infraestructura y la señalización, y los anuncios y la parte sonora de estos cruceros, con las campañas para que algunas veces invadimos el crucero a pesar de que ya está señalizado de no pasar, y ponemos en riesgo nuestra propia vida y la vida de quienes están con nosotros. En el caso de el uno por uno o el par en todas las direcciones, es un tema más complejo de aprender porque casi siempre estamos acostumbrados al sistema de calles y carreras en el caso de nuestras ciudades colombianas, en que las carreras que son normalmente, por ejemplo, en el caso de Bogotá, lo que va en el sentido norte-sur, tienen prelación sobre el sentido este-oeste de base, y a veces sin la señalización del pare. Y nos parece muy raro el tema de pare en todas las direcciones, que es un tema de poder hasta poder hacer contacto visual con el otro conductor para como darnos permiso unos a otros para pasar. En general, el pare en un crucero de cuatro llegadas, para todas las direcciones, genera una mayor seguridad vial porque todo el mundo está más atento al tema. Pero hay que tener un proceso de aprendizaje de todos los conductores para hacerlo de manera mejor y más segura. Yo
yo promuevo mucho más las intersecciones semaforizadas que las intersecciones simplemente señalizadas. La gente no gusta mucho de los semáforos, pero en arterias se necesitan los semáforos. Los semáforos son la manera de manejar las vías principales de las ciudades. Y a veces el semáforo se necesita exclusivamente para los peatones. Entonces necesitamos cruceros peatonales semaforizados en vías arterias, mucho mejor que los puentes peatonales que realmente son antipeatonales. Veo por acá que había alguien que promovió ese concepto desde la Liga Peatonal y es un concepto del cual hemos aprendido en otras partes de América Latina también. Mil gracias, Darío. Ya sé que dije que eran las últimas dos, pero Ya no, yo ya este, estoy aquí con eh, ustedes, sigo abierto. estas otras dos tienen a ciclistas como objeto, ¿no? Principal. Blanca nos pregunta, en el proceso de fomentar el uso de la bicicleta, ¿qué beneficios tiene el uso obligatorio del casco? Si los países que no exigen son los que menos muertes tienen por esta causa, ¿cuál es la alternativa? Y Elton nos pregunta también en relación a ciclistas, en la zona metropolitana de Guadalajara, históricamente el principal involucrado en la muerte de ciclistas es el transporte colectivo. ¿Nos podrías recomendar algunas acciones específicas para disminuir esta problemática? Son preguntas muy valiosas para la seguridad ciclista. Quienes promovemos el uso de la bicicleta sabemos que tenemos que una de las cosas difíciles de la promoción del uso de la bicicleta es que con el incremento del uso de la bicicleta pueden incrementarse heridas graves y fatalidades porque hay más personas expuestas y son personas expuestas en una situación de alta vulnerabilidad. Entonces, algunos promueven que esa vulnerabilidad la mitiguemos con el uso del casco y realmente el casco es recomendable, pero no debe ser obligatorio. Y acoto mi comentario. Así como la persona que preguntó conoce las estadísticas, muestran claramente en países de alto uso de la bicicleta que no tienen el uso obligatorio del casco, el número de muertes es menor que en países de menor uso de bicicleta con uso obligatorio del casco. El casco nos protege en una caída a baja velocidad, a 12, 15 kilómetros por hora, pues nos ayuda a que no suframos un trauma cráneoencefálico. Pero normalmente la interacción es con un vehículo de 2 toneladas o más, y ahí el casco pues no hace nada, no ayuda, no ayuda en nada. Y lo que se hace el casco, y está mostrado en la literatura, es que genera una actitud un poquito más riesgosa de quien lo usa y de los vehículos en su entorno. Entonces, realmente el casco no mejora sustancialmente la seguridad de los usuarios ciclistas. Yo lo recomiendo y yo lo uso por el tema de las caídas, porque una caída leve puede también pasar y ahí puede tener, pero no por reducir las cosas más graves. Las cosas más graves se reducen con gestión de velocidad. Que estos camiones del transporte colectivo tengan velocidades moderadas en los sitios donde hay alto flujo ciclista. Hay un manejo también para los camiones de los puntos ciegos, mejorar la visibilidad del conductor a través de mejores espejos y también el reconocimiento del ciclista de esos puntos ciegos, que no es que lo trate mal, sino que no me ve. Entonces, no ubicarse en zonas. Entonces, se ha fomentado, por ejemplo, en los buses, en los camiones que tenemos aquí en Bogotá, la señalización de los puntos ciegos en todos los buses para que los ciclistas y motociclistas no se hagan ahí, donde no se van a ver, no los va a ver el conductor. Y el principal tema es el tema de velocidad. Es ahí donde genera el mayor elemento de riesgo, es la velocidad. Y si gestionamos la velocidad, lo podemos lograr. Ya hay buses con GPS que monitorean la conducción durante todo el tiempo de la conducción del conductor y le pueden mostrar al conductor los momentos en los cuales excedió la velocidad y a través de eso generar una retroalimentación para que los conductores vayan adoptando prácticas más seguras de conducción. Mil gracias, Darío. Mil gracias y muchas gracias mil veces, que nos acompañaras hoy. Sergio es súper Es- amable y pues la invitación fue una invitación muy bonita. El contacto nos lo hizo Ariel Carreón desde la Ciudad de México, que trabaja muy activamente a través de sus visitecas y
todo el tema de acompañando a otros colectivos por la seguridad, que nos han dado ejemplo de llevar la seguridad vial al orden constitucional. Y esperamos que eso se traduzca en una ley general de seguridad que mejore las condiciones para todos. Así es, un abrazote, Areli, si nos está viendo o escuchando por acá, por hacer el contacto. Mil gracias a ti, Darío, por apoyarnos con liderar esta misión y mil gracias a todas y a todos que nos acompañaron. Compartirles que el próximo miércoles 19 de mayo va a estar con nosotros Perla Castañeda de la Universidad de la Ciudad de México para hablarnos sobre metodologías para evaluar la caminabilidad de los entornos y sus beneficios. Entonces, Diego creo que tenía un punto todavía desde Cemex. Diego, andas. Había subido la mano, pero la bajó. Bueno. Va, seguro fue un error por ahí. Pero nada, a todas y a todos, muchísimas gracias. Vamos a seguir con estos webinarios. Y Darío, pues un abrazote muy fraterno y pues muy solidario hasta allá, hasta Colombia. Esperamos pasar esta crisis bien y mejorar las condiciones, que es algo por lo cual muchas personas están protestando. Gracias por el contacto y por esta oportunidad de compartir con ustedes ideas sobre la visión cero. 3 Mil veces. gracias a ti, Darío. 3 veces. Triple visión cero. Y muchas gracias a todas y a todos. Que tengan muy bonita noche. Si pueden quedarse en casa, háganlo. Si van a salir, háganlo con todas las medidas sanitarias posibles. Y pues nada, nos estamos escuchando en 15 días. Chao, Darío.